Hola, hola, bienvenidos al devocional del día de hoy, jueves, y estaremos hoy leyendo la siguiente porción de la carta de Santiago que dejamos pendiente desde el día martes. Te doy la bienvenida a este tiempo, deseando que sea un tiempo de muchísima bendición y crecimiento para tu vida espiritual y para todas las áreas de tu vida a través de la palabra de Dios. Quiero invitarte que antes de que sigamos leyendo, que sigamos con este video, quiero invitarte a que oremos juntas, dándole el lugar y pues la bienvenida al autor de la palabra, al más importante, al que nos va a ayudar a entender lo que tenemos hoy aquí frente a nosotros y sobre todo colocarlo en práctica. Entonces te voy a invitar que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas decirle conmigo: Jesús, muchísimas gracias porque hoy puedo un día más acercarme a tu palabra. Puedo acercarme en modo confiado, en modo tranquilo. Puedo saber que tú estás conmigo. Hoy presento mi vida, presento mis emociones, presento todo lo que soy. Y quiero pedirte que tu palabra hoy hable profundamente a mi corazón. Te pido, Señor, que lo que voy a leer lo pueda comprender, pero comprenderlo de la forma en que tú quieres que lo comprenda. Quiero, Señor, aplicarlo a mi vida en la forma que debo hacerlo, con tu sabiduría, con tu favor y con tu gracia. Señor, estamos junto a ti, estamos contigo y queremos aprovechar este tiempo para que tu Santo Espíritu nos guíe y nos llene diariamente y cada día más de tu presencia y de tu favor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, recuerda tener a mano tu Biblia, tu libreta. También si no tienes libreta, tienes tu Biblia, puedes tener este tipo de papelitos, post-its, para mostrarte hoy cómo podemos hacer de nuestra Biblia normal. Sí, pues todas las Biblias son normales, ¿verdad? Pero me refiero a la que no es de apuntes, como la que estuvimos trabajando con Proverbios, sino que es de esta que no tiene espacios para escribir a los lados. ¿Cómo la podemos adaptar a poder tener nuestros escritos directamente dentro de la Biblia? Porque a veces me parece más práctico tenerlos dentro de la Biblia, porque cuando a veces estamos leyendo en una parte o en otra, entonces abrimos y encontramos las notas que teníamos más a mano. Sí, a diferencia de tenerla de pronto en una libreta, pues me parece que podemos hacerlo de ese modo. Igual recuerda que lo puedes hacer en la forma en que te sientas más cómoda. Lo importante es que aprovechemos el espacio, los tiempos de devocional creativo para conectar con el corazón de Dios. Si es tu primera vez por este canal, te doy la bienvenida y te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no pierdas ninguno de los próximos videos. Si tú ya haces parte de la comunidad, recuerda apoyarme con un like en este video y también compartirlo con otras personas que estén deseando crecer en la palabra de Dios. Entonces vamos a poner manos a la obra, prepara tu resaltador y vamos hoy a estar leyendo el segundo aspecto del bosquejo que nos presenta esta Biblia que yo tengo acá de la carta de Santiago, y vamos a hablar aquí acerca de la religión auténtica y vamos a estar leyendo del capítulo 1 versículos 19 hasta el capítulo 2 el versículo 26. O sea, vamos a tener hoy un recorrido bastante larguito de lectura. Entonces comencemos. Leamos juntos. Hay que poner en práctica la palabra. Ese es el título que está aquí. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escucharla, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es.
Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Listo. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Aquí vamos ya al capítulo 2. Prohibición del favoritismo. Hermanos míos, en la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no nos ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores, porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no mates. Si no cometes adulterio pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Wow. Continuamos. Versículo 14. La fe y las obras. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice: que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así que se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras a una prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y los ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la
fe sin obras está muerta. Ok. Wow, qué impresionante lo que hemos leído en estos versículos, ¿verdad? De verdad esta carta de Santiago está así como que lo pone a uno a analizar un poco más las cosas. Y quiero que revisemos aquí algo. Recuerda tener a mano también la guía de estudio inductivo de la Biblia, si todavía de pronto se te dificulta saber qué preguntas hacer o cómo llevar el hilo conductor del devocional. Pero quiero hoy hablarte aquí al respecto. ¿Sí? Recordemos que Santiago era hermano de Jesús. Él cree después de que Jesús muere y resucita, él se convierte en una de las personas que empieza a ayudar a los judíos creyentes que están siendo perseguidos y dispersados, dándole una palabra de respecto a la moral, pero también con el deseo de que su fe se mantenga aún en medio de las pruebas y las tribulaciones. Y hay algo aquí interesante y arrancamos leyendo esto que dice, hay que poner en práctica la palabra. Y es que es indispensable que nosotros pongamos en práctica la palabra. No siempre nos va a ser sencillo, no siempre nos va a ser agradable, no siempre nos va a parecer ligero, ¿sí? Pues hay situaciones de cada uno de nosotros que tenemos que enfrentar y entregarle a Dios para que Él obre en nosotros. Pero la idea de leer la palabra, de hacer devocional, no es solamente con cumplir un requisito más, sino es con el firme deseo de que Él nos guíe y nos muestre cómo vivir y aplicar esta palabra a nuestra vida. Esta palabra está tan vigente para hoy como lo estuvo en este tiempo y lo estará por los tiempos de los tiempos hasta que el Señor regrese por nosotros. Y arranca diciendo, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse. Si estuviste junto conmigo en los devocionales de Proverbios, si no estuviste, te los voy a dejar por aquí la lista de reproducción para que los puedas ver. Pero quienes estuvimos viendo en Proverbios, hubo proverbios donde se nos recordaba y se nos hablaba que la sabiduría estaba ligada con cuidar nuestras palabras, con cuidar nuestra forma de reaccionar. Y aquí Santiago nos está diciendo, tengan en cuenta esto, todos deben estar listos para escuchar. Y esto me lleva a pensar, ¿por qué Dios nos dio 2 oídos y una sola boca? 2 oídos y una sola boca. Si con una sola boca a veces nos metemos en líos como nos metemos, ¿qué tal nos hubieran dado 2 bocas? Pero el Señor nos puso 2 oídos para prestar atención, para escuchar. Y dice, escucha y sé lento para hablar y para enojarte. Y personalmente esto le oro al Señor diariamente que me ayude a ponerlo en práctica. Porque a veces situaciones, desafíos, personas que llegan a nuestras vidas y como que hacen aflorar esas partes de nosotros que querer responder rápido, enojarnos. Pero veo a la luz de la palabra que dice que debo estar lista para escuchar, prestar atención. Las personas hacen cosas, pero yo decido si lo tomo personal o no. Las personas gritan, pelean. Entonces yo no puedo estar todo el tiempo diciendo, es que tal persona me gritó y me enojó, me hizo enojar. No, tal persona gritó, tal persona quería discutir con alguien, pero no era conmigo. Tengo que asumir mi responsabilidad de decirle a Jesús, de decirle a su Espíritu Santo, Señor, ayúdame a escuchar, a prestar atención a las palabras. A veces las personas están llenas de dolor, de ira, de desengaños, de traiciones, bueno, de tantas cosas. Y pues se despachan con otros, pero yo debo escuchar y ser lenta para hablar y para enojarme, ¿vale? Porque dice que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Y esto se relaciona con la sabiduría. Y la sabiduría la estuvimos también viendo aquí en el capítulo 1, que si a alguno de ustedes le faltaba sabiduría, ¿qué debíamos hacer? Pedírsela al Señor. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y esto es una tendencia quizás de esta temporada actual,
en donde hay personas que dicen soy simpatizante de la palabra de Dios o del evangelio, me gusta ir a la iglesia, me gusta escucharlo, pero pues ya de ahí para allá de adquirir un compromiso, de aplicar la palabra, pues no. Y la palabra es clara y nos dice no se contenten solo con escucharla. O sea, no podemos solamente ver la Biblia, la palabra de Dios, como un mensaje más y ya, y dejarlo ahí. Sara, pero es difícil poner la palabra de Dios en práctica. Es que me cuesta dejar esta situación, es que me cuesta esto otro. Primero, no estamos solos. Segundo, Jesús nos entregó todas las herramientas con Él. Él nos ha dado la victoria. Él es nuestra victoria. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la comunidad iglesia para apoyarnos. Lo que debo yo hacer es tomar una decisión. Y dice, no se contenten, o sea, así como calmando la conciencia. A veces podemos tener esa actitud de que voy a la iglesia como por calmar mi conciencia de que fui a la iglesia, pero la verdad, la palabra solo la escuché, pero ponerla en la práctica, dice la palabra que se engaña a uno mismo, ¿sí? Y realmente es chistoso porque ¿cómo te engañas tú mismo? ¿Te puedes engañar? ¿Tú mismo te puedes engañar? Tú y yo nos podemos decir cualquier cosa, pero en el fondo sabemos si estamos hablando la verdad o mintiendo. Hay por ahí un dicho que dice que de tanto repetir una mentira, después uno puede creerla que es una verdad. Y no podemos pretender que decirnos nosotros mismos mentiras, engañarnos, vamos a terminar viendo una verdad. Por el contrario, podemos correr el riesgo de perder el tesoro más grande, que es de parte de Dios, Jesús y su salvación. Y continúa aquí el versículo 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído. Mira, no olvidando lo que hemos oído. ¿Por qué soy tan enfática en el tema de escribir, en el tema de hacer estos devocionales escritos? Porque soy a veces tan enfática en que si vas a la iglesia, lleva que apuntar, lleva algo diferente a tu celular para apuntar. ¿Por qué? Porque nuestra mente no logra captar toda la información, pero cuando tú y yo escribimos, nos tomamos el tiempo de hacer esto, de escribir, de tomar notas, de mover nuestra mano junto con nuestros ojos, nuestro cerebro, esto hace un efecto de recordación, de memorización. Y dice la palabra que quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. Recuerda que la ley perfecta que da libertad son las instrucciones del Señor Jesús. Ya no vivimos por las obras, sino que vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Y dice, no olvidando lo que han oído, sino haciéndolo. Hay veces que recibimos palabras tan hermosas en la iglesia que decimos, wow, qué poder de palabra el que nos dio hoy el pastor o la pastora o la persona que haya predicado. Pero salimos de la iglesia y el día lunes se nos olvidó ya que nos dijeron ayer. ¿Y cómo fue que dijo? ¿Cómo fue que lo mencionó? Sí, yo sé que hoy tenemos YouTube, que tenemos todo esto para recordar, volver a ver la prédica. Sí, pero qué bueno es que abras tú tus notas y puedas observar lo que Dios te dijo, apuntar las citas bíblicas y repasarlo para que lo pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque recibirá bendición al practicarla. ¿Cómo vamos a recibir nosotros la bendición de Dios? Ese anhelo que tenemos de ver la bendición de Dios, practicando la palabra de Dios, poniendo por obra lo que hemos escuchado, haciéndolo. ¿Sí? En Josué 1:8, si tú lo revisas, dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, todo este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Notas que se relaciona Josué 1:8 con lo que está diciendo Santiago? Algunos pueden decir, es que si hablas de que este es el libro de la ley, cuando Josué lo leía, hablaba era solamente del Pentateuco. Sí, yo lo sé, lo comprendo, es cierto. Pero hoy tenemos esta palabra en nuestras manos, la Biblia de Dios, y esta es la ley completa, del Génesis al Apocalipsis. Entonces, aprovechémosla para recibir su bendición. ¿Queremos bendición? Ahí está, practiquemos lo que dice su palabra, toda. Y sigue diciendo algo más interesante. Si alguien se cree religioso, y con la palabra religioso, quiero que salgamos de ese concepto de que religioso es el que todo el tiempo está en la iglesia. Bueno, no.
habla de realmente ser hijos de Dios, ¿vale? Entonces, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. No sirve para nada. Si no le ponemos freno ¿a qué? A nuestra lengua. Y no es solamente por hablar mal de otra persona, por hablar mal del líder de la iglesia de Dios, de en fin, no. Sino también a veces hablar con falta de fe. A veces esas situaciones donde te dicen, bueno, y vamos a lograr esto, y vamos a conseguir aquello, vamos a ir hacia adelante, y tú dices, ay no, ¿y cómo? ¿Y cuándo será? Ay no, ya empezó otra vez con sus argumentaciones, con sus sueños. Cuidemos nuestras palabras. Recuerda también lo que aprendimos en Proverbios. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, lo que digamos o causa vida o destruye. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Atender a los huérfanos, a las viudas. Son estas personas que físicamente tienen esta condición. En la iglesia primitiva, esta era la actividad que se hacía. Y hoy día, pues sigue haciéndose. Es lo que en las iglesias a veces llamamos obra social, que quizás se hace de otras maneras porque no todos los miembros de la iglesia a la que tú y yo pertenezcamos o están viudos o son huérfanos. Quizás hoy día pues las familias están un poco más unidas. En ese tiempo, a causa de la dispersión que había, de la persecución, pues las familias quedaban divididas. Hoy quizás las familias están un poco más unidas en la iglesia, pero algunos se sienten huérfanos espiritualmente, huérfanos de parte de Dios. Y no es porque Dios los haya abandonado, sino porque ellos no se han acercado. Entonces, atender a estas personas, explicarles la palabra. Si tú tienes el don de enseñar la palabra, busca los medios para empezar a hacerlo. Si sabes orar, ora por alguien. Es poder poner en práctica los dones que el Espíritu te ha dado para atender a esta persona. Las viudas en sus aflicciones. Personas que quizás, hay mujeres que llegan también a las iglesias, no necesariamente que el esposo haya fallecido, pero quizás su esposo las ha dejado y vienen con dolor, vienen con confusión. No solamente habla de atenderlos en el área monetario y financiero, porque quizás hoy decimos no tengo cómo ayudar a esas personas así, pero sí de lo que tú tienes en ti, como dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Podemos atender a estas personas. Importante también esto, conservarse limpio de la corrupción del mundo. Atentos, ¿qué es lo que entra a nuestros hogares? ¿Qué es lo que dejamos entrar a nuestras vidas? No, es que tal serie es buenísima, pero ¿te aporta algo de valor? ¿Te aporta algo que te acerque más a Dios? Prestemos atención para no entrar en la corrupción de este mundo. Hoy el enemigo tiene actitudes sutiles para confundirnos y lograr robar nuestra fe. Pero la palabra nos muestra que si perseveramos y estamos atentos, podremos ahí permanecer. Vamos al capítulo 2 y habla de la prohibición del favoritismo. ¿Esto qué es? El favoritismo es aquello que llamamos acepción de personas o tener personas de que como es fulano de tal, don fulano, doña fulana de tal, hay que atenderlo de cierto modo y como este otro pues es solo fulanito, entonces no pasa nada. Y no, la palabra dice: ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Y esta pregunta la hace después de poner un ejemplo en donde dice, hagan de cuenta que llega alguien muy bien vestido, con anillo de oro, y entonces usted lo atiende y le dice, sí, venga, siéntese, siga por aquí. Pero luego llega otra persona pobre, desarrapada, dice la palabra, y le dicen, no, siéntese ahí en el piso o quédese de pie. Sí, ahí él está haciendo esa comparación y dice, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Es verdad que es importante tener cuidado de nuestro aspecto personal. Sí, quiero resaltar esto, chicas, chicos que están aquí. Es importante tener cuidado de nuestro aspecto personal. Porque como te ven, te tratan.
Sí, dice, pero Sara, la Biblia dice que no, que eso no es importante, que hay que tener, que no hay que hacer discriminación. Sí, tú y yo que estamos entendiendo esto, debemos tener cuidado de no hacer acepción de personas, de no discriminar por solo su apariencia. Pero oído, porque esto también lo están utilizando algunas personas para tratar de introducir dentro de la iglesia pensamientos, doctrinas o filosofías que no son de Dios, que no son de Cristo. Entonces, atentos. Una cosa es que no hagamos discriminación, una cosa es que el Señor nos acepte tal y como estamos, pero otra cosa es que nos quedemos tal y como, una cosa es que el Señor nos acepte tal y como somos y otra cosa es que queramos que Dios nos deje tal y como estamos. Entonces dice, no debemos hacer discriminación juzgando con malas intenciones. Cuidémonos, seamos cuidadosos con nuestro ser, nuestra apariencia. No discriminemos solo por lo que vemos en los demás, pero sí ayudémosles, como lo que leíamos aquí arriba, a que si vienen en esas condiciones, quieren cambiar, quieren renovarse, seamos inspiración para estas personas. Dice, escuchen mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Todos los que venimos al Señor no somos rechazados, pero somos perfeccionados y podemos salir de estados de conducta de este mundo también con la ayuda del Espíritu Santo. Me devuelvo un poquito. Aquí en la corrupción del mundo no solamente se habla de dineros, de deseos mal habidos, de cosas nocivas que sabemos que están mal. También esta corrupción es tener un pensamiento de escasez, de pobreza, pensamientos limitantes cuando Dios nos ha dicho que tenemos libertad y tenemos todo para conseguir y triunfar en la vida. Y me devuelvo otro poquito, porque aquí leíamos, recibirá bendición al practicarla. Si practicamos la palabra de Dios, veremos su bendición. Entonces, el estar limpio de corrupción también es de esos pensamientos del no se puede, es que me falta, es que yo soy pobre, es que no tengo dinero, es que yo no sé hablar en público, es que yo no le puedo servir a Dios porque yo no sé cantar, yo no sé hacer esto, yo no... Mira, eso te está corrompiendo y te está impidiendo vivir esto como debe ser, porque hay discriminación. A veces la discriminación se hace hasta uno mismo. Se discrimina, no, yo no soy bueno para esto, no, yo no puedo hacer esto, yo no, y sacamos miles y miles de cosas, porque dice la palabra que Dios nos ha escogido, ¿sí? Siendo pobres, ¿pobres en qué? Pobres quizás en la fe, pobres en el espíritu, pobres en capacidad de pensamiento, en el sentido de tener un pensamiento correcto, en capacidad de emprender, de trabajar, de tantas cosas. Él nos escogió para que heredemos el reino que prometió a quienes lo aman. Si tú y yo amamos a Dios, somos herederos con Cristo y tenemos la victoria. Y veremos la bendición de Dios ¿en dónde? En esta tierra, aquí. Y ya la eternidad, pues pasaremos una eternidad mucho más plena en Él, por supuesto. Pero Dios quiere bendecirte hoy aquí y debes tener esto en cuenta. Dice, ¿no son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quienes ustedes pertenecen? Y aquí está haciendo esta pregunta porque dice, ¿no son los ricos los que los menosprecian, los que los explotan a ustedes? ¿No son los ricos que ustedes tratan con tanto así como con cuidado, los que les hacen mal y a veces hasta hablan mal del Dios que a ustedes, del cual ustedes son pertenencia? ¿Te has fijado que a veces las personas que tienen dinero... Sí, mira, esta frase la escuché hace 2 días y es, hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Te la voy a repetir. Hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y dice aquí la palabra, ¿no son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hay personas que pueden tener miles de millones de dinero, de pesos, de dólares, de pues, cuanta cosa quieran, pero blasfeman del Señor. Y no podemos vender nuestros principios y valores a este tipo de personas. Debemos mantenernos y pedirle al Señor que nos ayude a vivir en esta vida aquí en esta tierra sin el temor de que, no, es que el dinero es malo. El dinero no es malo. El malo no es el dinero.
El malo es el que, teniendo el dinero, no se sabe comportar según lo que Dios nos ha indicado, lo que está en su palabra, no tiene sabiduría de parte de Dios. Dejemos de pensar, ese es un pensamiento también que corrompe nuestro corazón. Es que el dinero es malo, es que tener es malo, es que ser rico es malo. No. Mira, si tú recibes bendición en abundancia, puedes ayudar. ¿Sí? Si aún con poco podemos ayudar, si tenemos más, pues podremos ayudar más. Lo que la Biblia nos está diciendo es no vendamos nuestros principios por recibir el favor de este tipo de personas. Dice aquí la palabra que si hacen bien de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí se ratifica lo que te estaba diciendo. Si tú te amas, si tú te cuidas, si tú procuras verte bien, como te ven, te tratan, si tú te tratas bien a ti mismo, vas a poder amar a tu prójimo. Dice aquí, dice que, pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Algunos pueden decir, no, pues yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, no hago lo otro, y ya, entonces yo estoy cumpliendo la ley. Y no, la palabra nos dice, si cumples un pedacito de la ley, pero no cumples el resto, ya, se dañó toda la ley. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude todos los días a crecer en sabiduría y gracia con el Señor. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. La ley que nos da libertad es el mandato de Jesucristo. Y hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por esto. Prestemos atención a esto. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Aquí ya hablamos de la fe y las obras. ¿De qué sirve? Dice acá, ¿de qué serviría eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, es muerta. Y aquí algunas personas tienen un conflicto y es que, bueno, pero que la Biblia dice que las obras no son las que salvan. Entonces, ¿por qué tanto tema con las obras? Y yo no te estoy aquí hablando, ni la palabra nos está hablando de que las obras nos están salvando. Las obras no salvan a nadie. No es que hago muchas obras de caridad. No. Eso no es la forma de salvarnos. La salvación solo viene a través de Jesucristo. Pero la fe que tenemos en el Señor está relacionada con las obras. Entonces, si tú tienes fe para emprender un negocio, un proyecto empresarial, no basta solo con la fe. Tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que investigar, tienes que buscar el producto, tienes que hacer la comercialización, o sea, tienes que hacer la obra para que la fe funcione. No vale solamente con decirle, oh Dios, tú que todo lo puedes, tengo fe de que me vas a dar una empresa, pero no te levantas a trabajar, no sabes ni qué producto vender, no sabes cómo comercializar, no sabes nada de nada. Dime tú cómo va a funcionar la fe de ese modo. Yo tengo fe que Dios me va a usar para hablarle a las naciones y ganar muchísimas almas en el mundo, pero no te has preparado quizás en hablar otro idioma para viajar por el mundo, no has sacado pasaporte, no has hecho instituto bíblico para conocer la palabra de Dios, no sirves dentro de tu iglesia para empezar a foguearte, a mostrar cómo puedes hablar en público. O sea, son muchas cosas. No has estudiado cómo hablar en público, cómo manejar un micrófono. Mira, la fe sin obras es muerta. Eso es lo que dice la palabra. Y si tenemos mucha fe, sí, pero si no hacemos lo que nos corresponde, pues no va a pasar nada. Entonces dice, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Aquí esto es que si alguien dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces alguien puede venir y decirte, sí, es que tú tienes supuestamente mucha fe, pero mira, yo tengo demasiadas obras. La respuesta es clara. Tú le puedes decir, ok, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. La fe se evidencia, queridos amigos, queridas amigas, se evidencia a través de mis acciones.
Mi fe en Jesús, mi fe en que las cosas pueden cambiar, mi fe en que todo va a estar mejor, mi fe en que Dios prospera, mi fe en que Dios sana, mi fe se muestra por mis obras. Ya. Porque dice aquí esto, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, ¿sí? Qué bueno que creas que hay un solo Dios, pero también los demonios lo creen y tiemblan. Uf, fuerte. Dice, ¿ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Aquí está hablando de Abraham, cuando Dios le dice, entrégame a tu hijo, tu único hijo, en sacrificio. Abraham lo llevó y lo puso en el altar. Y ya estaba listo para consumar con sus obras la fe. Algo totalmente loquísimo esto. Claro, como conocemos la historia de Abraham, pues sabemos el final y pues ya lo decimos así como, oh, sí, sencillo. Pero no es sencillo. Y así el Señor nos está hablando. La fe sin obras, ¿sí? La fe llegó a la perfección por las obras que hizo. La fe de Abraham llegó a la perfección por las obras que hizo. Tu fe, mi fe, va a llegar a la perfección por las obras que hagamos. Por las obras que hagamos. Y no hablo solamente, mira, quitémonos de la mente, los cristianos debemos quitarnos de la mente esto. Es que las obras de las que habla la Biblia para la fe son solo obras de ayuda social, de ayudar, de dar un plato de comida, llevar una sopa. Mira, hay muchísimas formas de hacer la obra. Tú tienes un don de enseñanza, tienes una habilidad, puedes enseñar algo, puedes enseñar a hacer tortas, a emprender, a trabajar. Eso es una obra y que ayuda a tu fe y ayudará a la fe de otro. ¿Ves? Entonces son muchas las formas de poderlo hacer. Dejemos únicamente de pensar de que, ay, como que doy una ayudita, como una limosnita, como una cosita y listo. No. Salgamos de ese concepto de corrupción, ¿sí? Concepto de pobreza, de di un poquito y ya con eso, ya calme conciencias. No. Nuestra fe, nuestras obras tienen que evidenciar a Cristo en todo lo que hagamos. Y todo lo que hagamos es todo lo que hagamos. Sí, si tú tienes sueños de ir por más, de triunfar en grande, de trabajar, de emprender, de predicar, de enseñar la palabra, pues de ser luz, hazlo, porque eso es lo que el Señor nos dice. Dice aquí, como pueden ver, una persona se declara justa por las obras y no solo por la fe. Una persona es declarada justa o se declara justa. ¿Recuerdan que la palabra justicia la relacionamos también solo con Cristo? Ok, entonces para ser declarado justo por las obras y no solo por la fe. Necesitamos hacer las cosas, necesitamos movernos. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y te lo reitero, quieres construir algo, quieres trabajar por algo, quieres hacer algo para Dios, quieres, no sé, cuál sea tu sueño, tu anhelo en tu corazón. Y tienes fe de decir, yo tengo fe que con Dios lo voy a conseguir. Pero si no te mueves a hacer tu parte, no va a funcionar la fe. ¿Vale? Wow, qué impresionante lo que hemos aprendido hasta aquí. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esto que hemos leído el día de hoy. El día de hoy, bastante interesante lo que hemos hablado. Yo voy a hacer el diseño de hoy, como te lo dije al comienzo, voy a mostrarte cómo hacer tus notas dentro de la Biblia sin tener que escribir sobre la Biblia, o si no tienes una Biblia de apuntes. Entonces puedes utilizar de este tipo de papelitos, post-its, puedes utilizar cualquier otro papel. Si no tienes, puedes utilizar blanco o algo. Yo también voy a hacer por aquí un diseñito con este papel, es papel pergamino, y lo voy a acomodar para que quede aquí pegado dentro de la Biblia y poder tomar notas ahí. Me parece que se ve también súper lindo. Esto es un tema más por estética, sí, la verdad es que me encanta el tema de hacer el devocional creativo y me gusta ponerle color y diseño a mi Biblia. Y antes de seguir con esto, quisiera que oráramos por la palabra que acabamos de leer, para pedirle al Señor que nos hable en las notas que vamos a tomar, ¿vale? Entonces vamos a orar. Señor, gracias por la palabra que nos has entregado. Gracias por hablarnos de la religión auténtica. Y entendemos que no vivimos una religiosidad ni vivimos religiones, sino que vivimos en el favor y la gracia de tu Santo
nombre de tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos a poner en práctica la palabra, como lo leíamos, a no solamente quedarnos con escucharla, sino practicarla, Señor. Ayúdanos, amado Dios, también a no vivir en ese favoritismo, de no vender nuestros principios, nuestros valores, nuestra moral, solo porque alguien tiene dinero. Señor, ayúdanos a ser generadores de esos recursos. Yo quiero orar por cada persona que se conecta en este devocional, en este video, para que tenga esa capacidad de ser generadora de los recursos. Gente del reino generando recurso y bendición para ser bendición también para el reino. Gente que entiende el propósito y que no cambia sus principios, sino que se mantiene en la fidelidad al Hijo de Dios. Señor, y ayúdanos a vivir la fe junto con las obras. Entender que la fe sin nuestras obras es muerta. Entender que las obras van más allá de dar una limosna, de dar una ayudita. Que nuestra fe es necesaria involucrarla, Señor, en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi gente linda de Más Fe Creativa, voy a empezar a hacer el diseño. Yo lo que voy a hacer es insertar esta hoja aquí con pegante, la voy a insertar acá, voy a tomar unas notas en esta parte, hacerle aquí un diseño, y en esta otra parte voy a trabajarlo con los post-its, algunas ideas, algunos pensamientos que extraigo de acá. Recuerda que para extraer las ideas, hacer el exégesis, puedes apoyarte en el material que encuentras en la descripción de este video si es que aún no lo has descargado, ¿vale? Entonces vamos a comenzar, y tú también allá en tu casa toma tu libreta, toma tus notas y empieza a hacerlo junto conmigo. Si tienes que pausar el video, páusalo y hacemos nuestro diseño juntos. Bueno, vamos.
bueno, yo ya he hecho mi resumen de lo leído hoy. Entonces aquí te muestro cómo hacerlos cuando no tienes una Biblia de apuntes o no quieras rayar sobre la Biblia. Está esta opción. Ya que utilicé papel pergamino, puse mi resumen y como una oración pidiéndole a Dios que quiere siempre recordar su palabra para ponerla en práctica, recordando también el versículo que dice que recibirá bendición al practicarla. Coloqué unos stickers. Y aquí en esta parte, entonces mira, queda aquí pegadita, se ve la Biblia, y en la otra parte trabajé con los post-its y tomé pues resúmenes también y parte de oraciones respecto a lo que hemos leído. Entonces esta es una forma práctica de poder también hacer tu diario de bíblico, tu journaling de fe, de devocionales. Y listo, hemos llegado al final del video de hoy. Espero que te haya gustado lo que hemos aprendido hoy, que lo podamos poner en práctica. Recuerda compartir este video con alguien más. Si quieres aprender a conectar más con la palabra de Dios, aprender más a hacer el devocional creativo, si tú quisieras utilizar este don también para enseñarle a alguien más, recuerda que en la descripción de este video te he dejado el enlace para un programa, un curso virtual en donde recibirás todas las pautas para poder hacer devocional creativo, aprender a leer más profundamente la palabra de Dios. Y si quieres también aprender a hacer las letras, el lettering, todo esto, también allí vas a encontrar información. Nos vemos el día martes en el próximo devocional de esta carta de Santiago. Nos vemos, recuerda seguirme en Más Fe Creativa en Instagram, Facebook y TikTok. Y nos estaremos hablando en el próximo video. Bendiciones.